En la actualidad, el desarrollo sostenible se ha convertido en un tema crucial a nivel global y Cuba no es la excepción. En este contexto, el país caribeño se enfrenta al desafío de garantizar un crecimiento económico que no comprometa los recursos naturales ni la calidad de vida de las generaciones futuras. El uso de energías renovables se presenta como una alternativa viable para alcanzar este objetivo, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y promoviendo un modelo energético más limpio y sostenible. Hoy le invito a explorar la importancia del desarrollo sostenible y el uso de energías renovables en Cuba. Tracemos juntos los puntos cardinales. Para dialogar sobre el empleo de energías renovables en Cuba, nos acompañan en esta emisión de Puntos Cardinales Rancés Montes Calzadilla, director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, y Denny Oliva Merencio, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE. Qué gusto recibirlos en este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuáles son las principales fuentes de energías renovables en nuestro país? Bueno, agradecer la invitación al programa, un saludo a los televidentes. Hay muchos tipos de fuentes de energía renovables. En nuestro país, las que más se están empleando y más se van a desarrollar es la energía solar fotovoltaica, es decir, generar electricidad a partir del sol en los paneles solares fotovoltaicos. Está también la solar térmica, es decir, utilizar paneles pero para calentar agua. Está la energía eólica para generar electricidad también en grandes aerogeneradores y pequeños y medianos aerogeneradores. La energía, vamos a decir, la bioenergía, que tiene diferentes tipos también, biomasa cañera, biocombustible, biogás, otros tipos de energía, por ejemplo la energía hidráulica también, que es de las que en el mundo está desarrollada desde hace muchos años, la energía del mar en diferentes variantes, por las corrientes oceánicas, la energía de las olas, mareomotriz, es decir, hay un gran, la energía geotérmica también, a partir del calor que existe debajo del subsuelo de la Tierra, sobre todo en países que tienen volcanes. En el caso nuestro, las más que se van a desarrollar es la energía solar fotovoltaica, la energía eólica y la biomasa cañera, junto con el biogás. En el caso de Cuba, ¿cuál es la situación actual de las fuentes de energía renovables? Bueno, actualmente el desarrollo de la energía renovable en el país, por ejemplo, en la generación de electricidad, que es donde más se ha trabajado, representa alrededor del 5% de la generación de electricidad del país. Es decir, todavía nosotros tenemos un 95% con combustible fósil en la generación de electricidad. Un alto por ciento. Un alto por ciento de combustibles fósiles. Y a nivel de no solo de generación de electricidad, sino de combustible que se emplea en el país, aproximadamente de todo ese combustible fósil, el 60% el país lo tiene que importar. Es decir, que ahí la importancia de ir sustituyendo el combustible importado por las fuentes de energía renovables, no solo en la generación de electricidad, sino también en el transporte, en las industrias, en los servicios. Desde ahí está la importancia y la estrategia de la transición energética que el país está planteando hacia las fuentes de energía renovable. ¿Qué políticas y estrategias ha implementado el gobierno cubano para fomentar el uso de energías limpias? ¿Qué podemos destacar en ese sentido? Bueno, en ese sentido, desde el año 2014, ya hace ya 10 años, el país aprobó una política para el desarrollo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. En esta política tenía un principal indicador que era llegar al año 2030 con un 24% de la generación de electricidad con las fuentes renovables de energía. Es decir, hoy que ya planteé que estamos en un 5%, nosotros tenemos previsto en el 2030 llegar al 24% con las fuentes renovables de energía. Esa política estaba muy concentrada al sector de generación de electricidad en la Unión Eléctrica y también tiene un marco regulatorio, tiene un decreto ley para desarrollo de energía renovable y muchas normas complementarias que buscan diferentes incentivos por parte de los consumidores o de los actores económicos para que hagan también inversiones de generación de electricidad con fuentes renovables de energía. Denny, ¿qué puede comentarnos al respecto? Sí,
En primer lugar, también quiero agradecer la invitación al programa. Es mi primera vez, espero que no Bienvenido. sea, No será la única. la última. Yo quiero complementar en parte lo que ha dicho mi compañero Rancés. Tiene que ver con que nos dimos cuenta, o sea, el país se dio cuenta, que en la medida que ha ido avanzando la política aprobada en el 2014, se quedaba corta, no se cumplían todos los requerimientos y los objetivos que el país a estas alturas, ya en el 2024, identifica para el futuro. Y actualmente se ha estado trabajando con mucha intensidad, ya prácticamente está lista para presentarse una nueva política que implica además una ley que se le ha dado a llamar la ley o la política de la transición energética, que debe también generar un grupo de normas, de documentos que abarca prácticamente toda la vida económica y social del país. Implica varias diferencias importantes con relación a la política actualmente vigente, la 2014, que solo, como mencionaba mi colega, solamente alcanzaba la matriz eléctrica del país, o sea, la generación eléctrica exclusivamente. Y en este caso la nueva política, que debe venir también en ley, como mencionaba, abarca prácticamente toda la vida socioeconómica del país. Implica todo tipo de industria, implica la vida en la agropecuaria, la ganadera, implica también el sector residencial. Hay una mirada incluso global en otros sectores que digamos, soportan a los posibles suministradores o consumidores de la energía. Se habla también de sensibilización, se habla de comunicación, se habla incluso de cómo se va a soportar financieramente todo lo que está previsto hacer en la política, en la ley. O sea, se habla de innovación, de ciencia, cómo la ciencia apoyaría todos los objetivos. Se establecen objetivos, metas, indicadores para definir cómo se va avanzando en distintas etapas hacia, digamos, 2050, algo así. O sea, es realmente un paso importante. ¿Qué impacto tienen las fuentes renovables de energía en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país? Bueno, yo diría, en el mundo entero, una de las grandes contribuciones que tiene el uso de las fuentes renovables de energía efectivamente tiene mucho que ver con el medio ambiente. Europa, Asia, sobre todo los países altamente industrializados, ese es un elemento muy importante que ha marcado el desarrollo de las fuentes renovables de energía. En el caso cubano, habría que decir que la contribución que nosotros hacemos en términos de emisiones no es realmente importante. Yo diría, como mencionó Rancés, que la principal contribución de las fuentes renovables de energía tiene que ver con la soberanía energética del país. También contribuye en función de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras, pero la contribución fundamental es precisamente la soberanía, o sea, independizarnos, disminuir la importación, usar fuentes autóctonas, fuentes renovables, que estén pegadas al sol, digo sol, no solo directamente, sino que tengan origen solar. Eso para mí es lo más importante. Bueno, más adelante vamos a estar también dedicando otro momento para ampliar este importante tema. Entonces, ¿qué oportunidades de desarrollo económico se derivan del impulso a las energías renovables en Cuba? Y ya lo adelantábamos un poco. Bueno, como decía mi colega Denis, hoy realmente estamos viviendo una situación energética compleja porque, entre otros factores, dependemos de la importación de combustible para el sector energético, no solo en la generación de electricidad, sino también en el transporte, en las industrias, en nuestros servicios. Entonces, para poder garantizar un desarrollo económico, una actividad económica que se refleje en una mejora calidad de vida del pueblo, nosotros indiscutiblemente tenemos que eliminar esa dependencia de combustible fósil importado. Y la única forma de lograrlo es haciendo esta transición hacia las fuentes renovables de energía. Hay algunos ejemplos que ya se pueden visualizar en el país con resultados muy positivos. Por ejemplo, en el cambio de la matriz de bombeo de los acueductos en muchos lugares, en muchas comunidades en el país,
se han estado instalando bombeos solares fotovoltaicos en lugares que tenían muchos problemas de abastecimiento de agua y ya eso ha cambiado. Entonces, beneficio para es un beneficio que la población lo siente, ¿no? Y directamente empieza a tener ese beneficio que va a ser sostenido en el tiempo. De la misma forma, nosotros tenemos planteado mejorar la calidad del servicio eléctrico con las fuentes renovables de energía. Hay un programa muy intenso de instalar gran cantidad de potencia solar fotovoltaico. Hay contratados 2.000 megawatts. De hecho, ya se están haciendo en prácticamente todas las provincias del país la preparación y la instalación de estos sistemas fotovoltaicos que va a permitir ya para el próximo año, durante el día, tener una combinación de generación con parte de las fuentes nuestras de combustible nacional, que es el crudo nacional, en las termoeléctricas, la generación con gas acompañante en el gas y el resto con la energía solar fotovoltaica, de forma tal que vamos a lograr por primera vez en el país una combinación durante el día que vamos a ser 100% independientes en la generación de electricidad. Y a medida que vayamos instalando más energía renovable con acumulación, vamos a ir también garantizando los horarios picos, los horarios de la noche, y al usar menos también la termoeléctrica durante el día, podemos tener mayor disponibilidad en el resto de los horarios. Entonces eso es algo que también se va a empezar a ver pronto, ese resultado. En el transporte, es decir, con el tema de los vehículos eléctricos, también nosotros estamos viendo ya que hay muchos ejemplos de empresas que han incorporado flotas de vehículos eléctricos, como es el caso de Aguas de La Habana, el caso de Telsa en casi todas las provincias del país, que no han tenido que verse afectados por el desabastecimiento de combustible, ya que ellos tienen su propia carga y en muchos casos se hace incluso con la energía solar fotovoltaica para no depender de la electricidad del sistema. Y son tecnologías muy nobles que llevan después muy poco mantenimiento, y ahí es donde está la sostenibilidad y el efecto, ¿no?, de garantizarle al país un desarrollo económico sostenible. Hay muchas más empresas que han estado instalando también sistemas solares fotovoltaicos en sus techos, que les permiten también tener de generar parte de su energía y no verse tan afectados con el desabastecimiento de electricidad o de combustible. Hay una sinergia muy grande entre las empresas que están instalando sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo con vehículos eléctricos y realmente han podido seguir funcionando, y es un indicador que incluso en el mundo se está manejando, se está viendo mucho, de que las producciones y los servicios deben de realizarse sin afectar el medio ambiente. Sin lugar a duda, estamos hablando entonces de excelentes beneficios tanto para las comunidades como para actores importantes de la economía de nuestro país. Agradecemos a Ramsés Montes Calzadilla, director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, y Denny Oliva Merencio, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE, por estos primeros minutos de su compañía. Por el momento hacemos un alto en la conversación. En breve continuaremos nuestro acercamiento al empleo de energías limpias en Cuba. Ante la difícil situación que enfrenta Cuba, en marcha están proyectos estratégicos del país como el programa de fuentes de energías renovables. Holguín, con un alto potencial, ejecutará la construcción de 5 grandes parques solares fotovoltaicos, cada uno con una capacidad de 21.8 megawatts. Pero nosotros, trabajando inclusive 1 hora extra, 2 horas extra, haciendo más eficiente, tirando más viajes, lograremos que en una fecha no muy lejana tengamos ya el servicio de este parque. Nelson, ¿y a qué hora ustedes comienzan a trabajar acá? Ustedes son del trasvase. A las 4:30 y llego a la casa a las 6 y pico, 7. Oye, pero está difícil la situación electroenergética. Compleja, y eso, figúrate, de cierto modo es más difícil para nosotros, pero no, en un tiempo no muy lejano ya se va a mejorar. Y es un respiro saber de esta millonaria inversión que está ejecutando Cuba. Son unos cuantos parques que se van a ejecutar. A ritmo acelerado avanzan los 2 primeros, Corúa en Mayarí y Pilón en el municipio de Antilla. La parte de donde va a estar netamente el parque ya está en el movimiento de tierra. Tratamos de dividirlo en 6 cuadrantes para dar una continuidad de obra, de manera que a la llegada de los pilotos ya pudiéramos ir estaquillando, marcando y ir hincando la primera parte
del parque. Ya tenemos en el municipio, acá en Mayarí, en el territorio tenemos las 3 primeras máquinas de hincado, las otras 3 ya están en el país, que deben estar en las próximas horas también acá en el municipio. Y el total de los pilotes que deben estar hincados deben estar arribando aquí el sábado, lo debemos tener en el territorio. En esta zona de Corúa, en Mayarí, se emplazarán unos 42.000 paneles solares, de ahí que hoy se trabaje en el movimiento de tierra. Y por suerte hemos tenido el privilegio de que seamos el constructor principal, la propuesta de ellos, es decir, esa fortaleza que es de los programas importantes del trasvase, ideado por nuestro invicto comandante en jefe y el seguimiento del general de ejército Raúl Castro, también vamos a poner aquí la posibilidad de compartir todo este equipamiento sin afectar nada del trasvase. En estudio se encuentra el proyecto del resto de los parques: Miramar en Moa, Potrerillo en Rafael Freire y Providencia en Holguín. Los cubanos no se detienen en medio de las adversidades. El camarógrafo Eyi de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias. Desde Puntos Cardinales retomamos el diálogo con Ramsés Montes Calzadilla, director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, y Denny Oliva Merencio, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE. Qué gusto recibirlos en este espacio nuevamente. En este segundo momento queremos conocer sobre la colaboración internacional en el desarrollo de energías renovables en Cuba. ¿Qué destacar al respecto? Bueno, realmente existe una colaboración intensa y hay ejemplos concretos. Por ejemplo, el gobierno de China nos ha hecho donaciones de sistemas fotovoltaicos que incluso están funcionando con muy buenos resultados. Y otro ejemplo es el gobierno de Japón. Nos hizo una donación de una batería que la tenemos instalada en la Isla de la Juventud, que es un sistema aislado y que le estamos haciendo pruebas para poder integrar muchas más energías renovables. Podría complementar en parte lo que ha dicho Ramsés. Yo creo que es interesante mencionar la colaboración que ha existido con la Unión Europea o la Comisión Europea, que ha permitido dar pasos interesantes en términos de energía y específicamente las fuentes renovables. Ha habido un programa amplio en los últimos 8, casi 10 años, tengo entendido, que ha permitido financiar algunos proyectos que han impactado en comunidades concretas. Más de 15 comunidades en el país aisladas han recibido a través de la colaboración beneficios, se han instalado sistemas a partir de fuentes renovables que se han resuelto varios problemas de demanda energética de distintos tipos a lo largo del país. También nos ha permitido a algunas universidades crecer y incrementar capacidades. Sí, sumarnos a los proyectos, incrementar los resultados, nos ha permitido organizarnos mejor, tener un poco más de capacidad para brindar servicios a la industria. Se ha creado un grupo a partir del 2018 con la unión entre el Ministerio de Energía y Minas y el de Educación Superior, GENUFRE, el Grupo Nacional de Universidades para Fuentes Renovables y la Eficiencia de Energía. Ahora mismo no vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, pero quería mencionarlo. Y todo eso ha sido a partir de la colaboración con el exterior. ¿Qué tecnologías emergentes se están implementando con el sector, es decir, en el sector de las energías renovables hoy en nuestro país? Sí, como les mencionaba, las baterías para acumular energía renovable, como la que tenemos probando en la Isla de la Juventud, el país va ahora a instalar una mayor cantidad. Esto es una tecnología emergente en el mundo y es el complemento a las variaciones de la energía renovable. La energía renovable, por ejemplo, solar fotovoltaica, viene una nube, va a cero la generación y eso afecta a la frecuencia de operación del sistema eléctrico. Entonces tiene que haber algo que contrarreste esa variación, que lo vamos a hacer con estas baterías. Es decir, son tecnologías muy novedosas y ya las estamos utilizando y probando en nuestro país. Y realmente hay un proceso de asimilación de esta tecnología que vamos a distribuir por todo el país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Cuba en la transición hacia un modelo energético más sostenible? Realmente hay muchos desafíos. Incluso estamos hablando de cambio de mentalidad. Nosotros tenemos identificado la transición energética del país. A veces se plantea que solo es la unión eléctrica,
que es la generación de electricidad. Y realmente es en todos los sectores. Tiene que ver con muchos sectores. Tiene que ver con todos los sectores de la economía del país, con la población en general, pero fundamentalmente en los actores económicos también, porque en todos los lugares se consume electricidad, en todos los lugares se necesita mover, transportación, y entonces a veces por tener desconocimiento lleva a estar actualizado, son tecnologías que mejoran continuamente, y si tenemos algún directivo, algún empresario que realmente no está al tanto de esto, puede tomar decisiones incorrectas y seguir invirtiendo, por ejemplo, en vehículos de combustión, o no hacer las inversiones necesarias en eficiencia o en sistemas solares fotovoltaicos. A veces incluso los conoce, pero no da el cambio necesario de la mentalidad porque no cree en estas tecnologías que piensan que como está mejorando, son tecnologías que son inmaduras, y es todo lo contrario. Entonces, ahí hay una barrera grande, el cambio de mentalidad, y nosotros continuamente estamos trabajando en eso. Hay desafíos en todos los frentes. Hay desafíos en lo regulatorio. O sea, el país tiene que crear un marco regulatorio que impulse, que incentive el uso de las fuentes renovables en todas las fuentes que puedan ser empleadas en el país. Hay un desafío importante en los decisores, en los usuarios, en los que pueden ser clientes de la fuente renovable, en lo tecnológico, pero también en el conocimiento. Hay que conocer un poco más para saber qué tenemos en nuestras manos y hasta dónde podemos llegar. Hay un desafío en nosotros mismos. Estamos hablando de que podemos convertirnos de consumidores, netamente consumidores, podemos convertirnos en productores, en generadores de energía, cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, en las empresas. O sea, tenemos que abandonar la mentalidad de estar conectados siempre a la red y estar recibiendo, a ir a una actitud totalmente proactiva que implique que nosotros contribuimos también, lo cual debe ayudar a mejorar la balanza de pago, sea de la empresa, sea de la vivienda, etcétera, y también la balanza de pago del país. ¿Cómo se ha integrado la educación ambiental, y ya dábamos algunas pinceladas en el tema, en cuanto al fomento de energías renovables en Cuba? En ese sentido, ¿qué impacto social tienen los proyectos de energías renovables desde las comunidades? Yo mencionaría, realmente, creo que en los últimos años el mayor impacto en términos de comunidades tiene que ver con el proyecto que se ha ido gestando, lo ha coordinado la Universidad de Santo Espíritu, lo han participado varias universidades en el país, sobre todo con aplicaciones en el oriente del país, en el centro del país. Yo mencionaba hace un rato que eran más de 15, el número realmente no lo recuerdo bien, pero son más de 15 comunidades que han sido impactadas. En lo social implica asimilar tecnologías, implica resolver problemas energéticos que lo fueron durante mucho tiempo, usando los recursos propios de las comunidades. ¿Cómo pueden entonces los actores económicos contribuir al impulso de las energías renovables y al desarrollo sostenible en el país? Pueden contribuir de muchas formas. Primero, los que tengan posibilidades económicas, que hay algunos cuantos, incluso exportadores, en instalar sistemas solares fotovoltaicos en sus techos o en sus áreas aledañas a donde consumen la energía, en sus centros de trabajo. Hacer más por la eficiencia energética y el uso, el control del uso de cómo utilizan la energía eficientemente. Apostar por los vehículos eléctricos, movilidad eléctrica con carga con sistemas solares fotovoltaicos y ese tipo de cuestiones. Puede tener un impacto grande a nivel de sistema, de sistema energético del país. Nos queda poco tiempo, pero no quería pasar por alto esta última interrogante e intentemos sintetizarla. ¿Cuál es la proyección futura del uso de las energías renovables en Cuba? Bueno, lo principal es que el indicador de la política del 2014 de llegar al 24% de la generación de electricidad 2030, nosotros lo mantenemos. Quedan menos años, pero ahora es que vamos a hacer los proyectos más grandes y a una velocidad que nunca habíamos logrado en años anteriores. Por lo tanto, vamos a cumplir en el año 2030 la meta del 24%, y ahí vamos a seguir avanzando hasta llegar a una primera etapa donde vamos a eliminar la importación de combustible. Denis. Estamos hablando de transición energética. Estamos hablando que tenemos que cambiar el actual esquema que tenemos, la actual situación que está totalmente basada
prácticamente de forma total basada en el carbono, en combustibles fósiles. Tenemos que eliminar eso poco a poco y basar la generación y el consumo en fuentes renovables. Tenemos que eliminar carbono. La proyección que tiene el país tiene que ser básicamente esa: eliminar carbono como base para la generación de cualquier tipo de energía y sumarnos cada vez más a lograr los objetivos que se ha trazado el país de incrementar la aportación, la contribución de las fuentes renovables de energía. Una vez más, agradecemos a Ramsés Montes Calzadilla, director de Política y Estrategia Energética del Ministerio de Energía y Minas, y Denny Oliva Merencio, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la CUJAE, por acompañarnos en esta emisión. Esperamos contar con su presencia en nuevas entregas de Puntos Cardinales. Por supuesto. Espero que así sea. Muchas gracias. El desarrollo sostenible y el uso de energías renovables en Cuba representan una oportunidad para avanzar hacia un futuro más sostenible, equitativo y próspero. A través de políticas claras, inversiones adecuadas y la participación activa de la sociedad, es posible impulsar una transición energética exitosa que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía del país. Si este programa le ha servido para que comprenda la importancia de continuar trabajando en la promoción y adopción de tecnologías limpias para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo en Cuba, entonces nos sentimos satisfechos. Regresamos la próxima semana en una nueva entrega de Puntos Cardinales, siempre por el canal cubano de noticias.